Amén. Buenos días, amados. Oremos antes de estudiar la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que hable esta mañana a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Amado Padre, gracias por tu verdad y tu palabra. Exponemos hoy nuestras vidas a tu verdad, a las Escrituras, al poder de tu palabra. Ellas son vida, son alimento espiritual, son luz para nuestro camino y también es tu voluntad y tu consejo para nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, que nuestros sentidos espirituales hoy estén abiertos, atentos, receptivos para lo que tú quieres darnos, entregarnos, hablarnos y enseñarnos. Y que tu Espíritu esta mañana nos enseñe tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Desde el primer domingo de este mes de enero inicié hablando, y de ahí tomó cada domingo forma esta serie acerca de ensanchar nuestras vidas. Y lo primero que creo que Dios quiere que nosotros ensanchemos es nuestra fe. Nuestra fe. Todos tenemos fe. No hay ninguno, no hay nadie que no tenga fe. A todo ser humano, a toda persona, Dios le ha entregado una medida de fe. Algunos han decidido, han elegido, han escogido usar esa fe para colocarla en Dios, para depositarla en Dios. Eso se llama confiar en Dios. Otros están batallando con sus dudas, porque precisamente una duda es una incredulidad. Y una incredulidad es una fe, pero a la inversa. Es una fe contraria. Porque así como yo creo para lo bueno, también puedo estar creyendo para lo malo. Y por eso nuestro corazón necesita ser alimentado con la palabra de Dios. Nuestro pensamiento, nuestra mente necesita ser expuesta a las verdades de las Escrituras. Porque la fe de Dios viene por oír la voz, la palabra de Dios, dice las Escrituras. ¿Usted lo cree también conmigo? Romanos capítulo 10 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando la balanza de nuestra fe ha estado inclinada para la incredulidad, porque eso también es fe, solo que es contraria. Estoy creyendo, pero de manera diferente. No estoy creyéndole a Dios, estoy creyendo a las circunstancias, estoy creyéndole al adversario, al diablo. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea la que alimente nuestro corazón, fortalezca nuestra fe, para que podamos ver a Dios y en nuestras vidas podamos ver la obra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Yo quiero que venga esta mañana conmigo al primer libro o carta a los Corintios en el capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Si usted la tiene, sígame junto con la lectura. Si no tiene esa versión en su Biblia, entonces por favor vea la imagen en la pantalla, porque vamos a tener esa versión, Nueva Traducción Viviente de este texto, de la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos
fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Estas cosas, diga conmigo, estas cosas, las 5 cosas que menciona allí el texto, sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Lo que sucedió con ellos es hoy para nosotros un ejemplo. ¿Para qué? Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Diga conmigo la palabra todos. En la versión Reina Valera también dice lo mismo. Todos en Moisés fueron bautizados. Todos estuvieron bajo la nube. Todos cruzaron el mar. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos comieron el mismo maná. Todos vieron a Dios, su poder, su gloria. Todos estuvieron claramente persuadidos de la presencia de Dios en medio de ellos. Todos. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Por eso no entraron. La semana anterior hablamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, lo que la Escritura advierte también para nosotros, así como este texto de Corintios dice que lo que les aconteció a ellos es un ejemplo para que no cometamos nosotros los mismos pecados, para que no caigamos nosotros en los mismos errores. También la carta a los Hebreos en el capítulo 3, en el versículo 7 en adelante, y aquí leo ya en la versión Reina Valera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como sucedió con ellos, los que cruzaron el mar, en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron. Y aquí está hablando Dios: vuestros padres me tentaron, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, esto dijo Dios, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por tanto, habiendo Dios prometido para ellos una buena tierra, no pudieron recibirla. Habiendo Dios prometido para ellos todo esto, no lo alcanzaron. Por eso dice para nosotros: hermanos, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por el contrario,
exhortémonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Luego en el capítulo 4, en el versículo 2 dice, porque también a nosotros, diga conmigo, a nosotros, se nos ha anunciado la buena noticia igual que a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán, por tanto, en mi reposo. A estos les sucedió, como leíamos en Corintios, como ejemplo a nosotros. ¿Qué les sucedió? Que aunque vieron, comprobaron, oyeron la palabra de Dios, no les aprovechó, porque no iba acompañada ¿de qué? De fe. Por eso dice, si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Recuerdan que les hablé de dos pasajes, dos textos. Éxodo capítulo 17, está el primero de ellos. Y Números capítulo 20. Dos momentos y dos lugares donde ocurrió esto, donde ellos se rebelaron contra Dios, murmuraron contra Dios, no le creyeron a Dios y no confiaron en la buena voluntad del Señor. Estos lugares fueron llamados Masab, que significa prueba, y el otro Meriba, que significa rencilla. Porque eso fue lo que sucedió allí. Quedó como un recordatorio para las memorias del pueblo del Señor, de lo que sucedió con aquella generación, la que salió de Egipto, la que iba camino a la tierra prometida, pero que no entraron en la tierra prometida. ¿Y no entraron por qué? Por causa de su falta de fe. Estos domingos hemos hecho énfasis en esto. La promesa de Dios para nosotros. Lo que creo que es el énfasis del Señor. Como Dios estará moviéndose en este tiempo. Como el Señor estará obrando de manera especial y particular en este año. En Isaías 54 el Señor nos habla diciéndonos: la estéril regocíjese, la que no ha dado a luz levante una canción y dé gritos de alegría, la que nunca estuvo de parto. ¿Por qué? Porque el Señor anuncia: más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová el Señor. Me detengo aquí. Cuando Dios habló la promesa a Abraham de que lo haría una nación grande, su esposa Sarai era estéril. Pero sin embargo Dios le da la promesa: de ti vendrá un linaje que se multiplicará como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Infinitos, numerosísimos. Y este hombre le cree a Dios a pesar de su condición y la de su esposa. Tiempo después Dios vuelve una vez más a hablarle, y Abraham le pide a Dios como una manera de confiar, una confirmación de esa promesa. ¿Debo creer esta promesa? ¿Por qué no haces conmigo un pacto? Y Dios responde la petición de Abraham, y Dios hace un pacto a la manera del tiempo antiguo, donde toma Abraham un animal, lo parte, lo divide en dos, lo separa, y él camina por en medio, y luego a la noche ve él que una antorcha encendida está haciendo lo mismo. Culturalmente, históricamente se registra que así hacían los pactos en la antigüedad.
los dos que intervenían en el pacto caminaban por el medio del animal como un testimonio. Esto hizo Dios con Abraham. Y Abraham, dice la escritura en Génesis 15, le cree a Dios, y Dios toma esa fe de Abraham por justicia y lo llama justo. Tiempo más adelante el Señor viene una vez más a Abraham y le dice: ahora quiero que tu nombre sea así. Deja de llamarte Padre enaltecido y a partir de ahora llámate Padre de multitudes. Y le cambia a Abraham por Abraham. Y a tu mujer ya no la llames Sarai o Sarai, sino que Sara será su nombre. Ya no la llamarás princesa, sino reina madre, porque te daré un hijo de ella. Y así Dios hizo el milagro en Sara, que era estéril. Cuando nace el hijo de esta promesa, llamado Isaac, él también, adulto, se casa a los 40 años, se casa con Rebeca, y Rebeca también era estéril. Pero 20 años después Dios oye la oración de Isaac y le concede a Rebeca 2 hijos. El mayor, Esaú, el primero que nace, porque fue un parto de mellizos o gemelar. Y nace primero Esaú y luego nace Jacob. Jacob también, cuando crece, se casa. De quien él se enamora, a quien le echa el ojo, se llama Raquel. Era hija de Labán, era un familiar de su mamá. Pero el padre, cuando le da el valor que ellos debían de pagar en la antigüedad por el valor de una mujer para tener derecho a casarse con ella, Jacob no tenía dinero para comprar ese dote o para pagar ese dote. Así que el suegro, en este caso, le dice: trabaja para mí 7 años y el salario de 7 años es el valor de mi hija. La estimaba a su papá, ¿verdad? Y ella también a sí mismo se estimaba. Hoy en día las mujeres no se valoran a sí mismas y mucho menos los padres las valoran, porque permiten que cualquiera por nada venga a tomar sus hijas. Y si eres papá de una niña, valórala. Y más si es una hija de Dios, valórala. Y demuéstrale a cualquiera que quiera venir con intenciones de tomarla por esposa, porque ni siquiera para jugar con los sentimientos de ella debería de venir a tomarla. Si la va a tomar, es en serio y que le cueste. Pero no estoy hablando de un costo material o económico como sucedía en aquella época, que bien era valiosas. 7 años, el salario de 7 años estaba allí. Cuando se casa, se da cuenta que esa noche su suegro le ha mentido, lo ha engañado, porque en la noche nupcial le entrega no la que él amaba y por la que había trabajado 7 años, que era Raquel, sino que le entrega la mayor, que se llama Lea. A la mañana siguiente, nótense que no había ni siquiera un encuentro íntimo con esta que él había amado 7 años, porque de lo contrario no se hubiera dado cuenta hasta el otro día. Hasta el otro día, al amanecer, es que se da cuenta que durmió con la que no amaba. Su nombre es Lea. La escritura dice que Lea era de hermoso semblante. O sea, ella tenía su gracia, pero para Jacob, Raquel era su amor. Tal vez encontró o vio en ella algo que le llamó mucho más la atención. No es hacer un juicio o una escala de valores en cuanto a belleza, porque todo es de acuerdo a como Dios ha puesto en nuestros corazones. Alguien dice: jamás me enamoraré de una mujer bajita, y termina casándose con una mujer de baja estatura. Algunos dicen: jamás me casaré con una flaquita, y terminamos casándonos con una flaquita. Es extraño. Así que entonces él viene y le hace el reclamo al suegro: ¿por qué me has engañado? 7 años trabajé por tu hija y en la noche de bodas me engañas, me das a la hermana. Así que el suegro le dice: mira, aquí no tenemos la costumbre de que se case primero la menor. La mayor debe ser la primera que se case. Pero es que yo trabajé por Raquel y ella es la menor. Así que el suegro le dice: ok, también te la daré, pero si trabajas para mí otros 7 años. Lo bueno
es que él cumple la semana con la mayor y luego recibe a Raquel. Ahora ya tiene a Raquel y va a trabajar otros 7 años, pero estando ya ahora con Raquel. Y dice la escritura que él amó a Raquel. La mayor, Lea, la recibió más por el engaño de su suegro. Así que él dijo, bueno, una más es menos trabajo para Raquel en la casa. Él le vio el lado positivo y dijo, ok, listo, son 2. Pero él amó a Raquel. Y note esto, la Biblia dice que Lea fue menospreciada por él. Y aquí es donde entra el sentido de lo que está diciendo aquí la escritura. Porque como todo matrimonio anhelan hijos, y como toda familia en tiempos bíblicos en Oriente anhelaban muchos hijos, el vientre de Raquel estaba cerrado para concebir. No le daba hijos a Jacob. Entonces, ¿qué hace Dios? Como Jacob había menospreciado a Lea, Dios le concede a Lea darle hijos a Jacob. No solo 1, no solo 2, no solo 3, no solo 4, no solo 5, le dio 6 hijos. ¿De quién? De la que él había menospreciado. Para ayudarle Dios a equilibrar el sentimiento que tenía Jacob por ella, precisamente para que no la menospreciara. Y esto es lo que hace Dios con los vulnerados, con los olvidados y con los menospreciados. Dios decide mostrar su favor y darles lo que otros no tienen, para poder levantarlos en medio del lugar donde están, en medio de la familia en la que Dios les ha colocado, en medio del tiempo y lugar donde Dios les ha puesto para cumplir su propósito. Si te has sentido rechazado, el Señor viene para compensar tu corazón. Si no has sido amado o valorado o valorada, el Señor viene para darte esta palabra y decirte: más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Y para terminar la historia, el libro de Génesis dice que entonces Raquel, la que amaba a Jacob, pero que no tenía hijos y no le había dado hijos a su marido, comenzó a tener envidia de su hermana Lea. Su hermana, muchos hijos, y ella, aunque tenía la preferencia y el amor de su esposo, no tenía hijos. El capítulo 30 de Génesis dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y entonces le dijo a su marido: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob le responde: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Correcta y sabia respuesta de Jacob. Algunas mujeres han hecho de su marido el Dios de sus vidas y no han ido a Dios, sino que han puesto en el centro de sus vidas a su esposo. Es un mandato de Dios amar al esposo y el esposo amar a la esposa, pero nunca que él o ella ocupen el lugar de Dios. Por eso esta mujer estaba con frustración y con amargura, y por eso tenía su corazón allí con ese sentimiento que carcome, un sentimiento que no debiera estar en ninguno de nosotros, pero que es el resultado de la imposibilidad, a pesar de nuestro deseo, a pesar de nuestro querer, a pesar de nuestro esfuerzo, no obtener lo que se quiere, lo que se desea. Causa esto, envidia en aquellos que lo tienen. Pero ella no se había dado cuenta que era Dios quien había hecho esto con Lea, por causa de que Lea había sido por ellos menospreciada. Y Dios dice: son malos hijos de la menospreciada, de la desamparada, que los de la casada. Porque Él es, dice la escritura, el defensor de huérfanos, de viudas y de desvalidos.
Y Él es el que hace justicia a los que han recibido injusticia. Él es el defensor de tu vida. ¿Lo crees conmigo? Por eso el esposo le dice: ¿acaso soy yo Dios que te impidió el que pudieras tener hijos? Déjeme, regreso por favor a esta lectura de Isaías y no perdamos de vista lo que está diciendo allí Génesis capítulo 30, porque tiene toda la relación. Es por eso que el Señor está diciendo: la estéril, la que no ha dado a luz, la que nunca estuvo de parto, regocíjate, alégrate, canta de alegría, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Así que también esta promesa, aunque Dios la dio en un tiempo diferente a través del profeta Isaías, tiempo después de que ocurrió lo que se registra en Génesis 30, esto es lo que Dios siempre ha sido, es y será. Dice la Escritura que Él es el que hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Así que Raquel entendió, y esas palabras de su esposo, creo yo, que le ayudaron a recapacitar, y fue a buscar a Dios para pedir a Dios: tú eres el dador de la vida, tú puedes hacer mi vientre fértil y puedes darme hijos para mi esposo, pero hijos que sean para tu gloria, una descendencia fuerte, grande, firme en esta tierra, porque eso es lo que dice el Señor. Así que Dios visita a Raquel. Dice el capítulo 30 en el versículo 22: y se acordó Dios de Raquel. Diga conmigo: se acordó Dios. Esa palabra no significa que la había olvidado, como que, ay, en mi pensamiento. Como me pasa a mí cuando no tomo nota de las cosas y no hago una lista en papelitos así. Cuando mi esposa dice: te voy a mandar al supermercado, escríbelo, porque si no se te olvida. ¿Algún hombre aquí conmigo que me entienda? ¿Alguna esposa que entienda que no es el único su esposo? Se nos olvida, pero no es el caso de Dios. Dios no olvida. Lo que está diciendo aquí es que quería Dios favorecerla, pero ella no tenía lo necesario para que Dios la favoreciera. ¿Qué era qué? Diga conmigo: fe. Ella no le había pedido a Dios, le había pedido a su marido: dame hijos. Error. No le pidas a tu esposo lo que solo Dios puede darte. No le pidas a tus hijos lo que solo Dios puede darte. Que cuando tú se lo pides a Dios, si Dios quiere usarlo a él o a ellos, lo hará, pero tendrás que habérselo pedido primero al Señor para que Él obre el milagro. Amén. Así que entonces, dice el texto: se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Lo segundo que ella hizo, además de creer, fue pedir. Creyó y pidió. Estoy convencido que cuando no hay fe, no oramos. Por eso no oramos, por eso no pedimos. Pero cuando creemos que Dios es el dador, el sustentador, el proveedor, el hacedor de maravillas, entonces yo puedo pedir. Eso es lo que me da confianza para orar y para pedir. Así que Dios se acuerda de ella y la escucha y le concede hijos. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Y esto fue lo que dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Cuando el Señor le contestó su oración, la respuesta de Dios para Raquel fue que Dios quitó su afrenta, su vergüenza. Así que ella ya no andaría más avergonzada por la vida. Ya no saldría por las calles de su ciudad con vergüenza, sino que ella tenía un testimonio de que Dios la había visitado con su poder. Esto es lo que ella dice, y hago énfasis en esto porque es lo que esta mañana quiero que aprendamos. Ella habló esto, dijo: Dios ha quitado mi afrenta.
y llamó el nombre de ese niño. ¿Cómo lo llamó? ¿Cuántos conocen ese nombre? No solo porque fue el padre putativo del Señor Jesús, sino porque fue el hijo, este hijo extraordinario de esta historia extraordinaria que está en el libro de Génesis, de José, el que fue vendido por sus hermanos a Egipto, pero resultó que Dios lo engrandeció y lo hizo el hombre más importante de Egipto después de Faraón. Pero escuchen esto: cuando ella le coloca el nombre a su hijo, lo llama, dice, lo llama José, diciendo esto. ¿Qué dijo ella? Eso es lo que significa también el nombre. Si usted va a la etimología del significado de la palabra José, significa él añade. Y cuando ella decide llamar a su hijo José, dijo esto: Dios, añádeme otro. O sea, ella no estaba pensando ya en José. Por el nombre José estaba pensando en que Dios le daría otro. No pidió uno, pidió dos. ¿Qué creen que hizo Dios con ella? Le dio dos. Le dio su segundo hijo. ¿Quién? La estéril. ¿Quién? La que no había dado a luz. ¿Quién? La que nunca había estado de parto. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es: alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas y ensancha el sitio de tu morada, de tu habitación, de tu tienda, porque te extenderás al norte, al sur, al oriente y al occidente, y tu descendencia heredará naciones. Cuando se habla de las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, no se menciona a José como tribu. Y es que resulta que Dios engrandeció a José y fue tal su corazón que Dios le dio la bendición del primogénito y tuvo el doble. Nunca se menciona la tribu de José, se menciona la tribu de Manasés y la tribu de Efraín, porque fueron los dos hijos de José. Y en la escritura menciona que las dos tribus más numerosas eran las de Manasés y las de Efraín. Porque la promesa de Dios es: tu descendencia poseerá naciones. Mire cómo ella fue capaz de, cuando llamó, le quiso dar un nombre a su hijo, fue un nombre de una proclamación profética: añádame el Señor otro. Y Dios le contestó y le añadió un segundo hijo que fue Benjamín. Y de estos dos, el primer rey de Israel vino de la tribu de Benjamín. Y las tribus más numerosas en Israel eran las de Manasés y las de Efraín, que eran los dos hijos de José. Y José fue el hijo más ilustre de todos los 12 que Dios le dio a través de estas dos esposas y las propias concubinas de cada una de ellas. Así que aunque Dios le había dado 6 a Lea, estos 2 de Raquel hicieron por los 6. No sé si me hago entender. Porque ese es el Dios que, si la balanza está desequilibrada, Dios la equilibra. Nunca juzgues tu condición, ni tampoco a sí mismo o a sí misma por el proceso que has vivido, y no digas: no hay lugar para mí en el propósito de Dios, o Dios no me tiene en cuenta para sus planes, o yo ya perdí toda posibilidad. Porque siempre hay de Dios misericordias para nosotros, y esa es su promesa para ti y para mí. Ahora, el énfasis de esto que estoy mencionando con las esposas de Jacob es por causa de la promesa de Dios. La estéril, regocíjate, da voces de alegría, canta con júbilo, porque yo voy a hacer tu familia y tu descendencia tan numerosa. Así que prepárate, haz que tu casa tenga las habitaciones suficientes para los hijos que te voy a dar. Eso es lo que significa: ensancha tu casa. Ahora, como la promesa de Dios para nosotros este año es esa: ensancha. Lo primero que Dios necesita ensanchar en ti y en mí es nuestra manera de pensar, es nuestra mentalidad y es nuestra fe.
El asunto por el que Israel, a quien Dios los libertó, los trajo por el desierto, hizo por ellos y para ellos maravillas, señales, prodigios y milagros, y los llevaba hacia la tierra prometida, y no entraron, fue por incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Ahora quiero que venga conmigo a este pasaje de la Escritura. Libro de Números, capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13. Estamos en el momento en que, ya habiendo derrotado y avergonzado Dios a los poderes de Egipto, tanto espirituales como humanos, van camino a la tierra prometida. Y el Señor habla a Moisés y le dice, ¿quién le dice? Dios. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. La Escritura dice que habían salido de 20 años para arriba 600,000 hombres. O sea que todos los hombres y mujeres menores de 20 años no estaban contados. Tampoco estaban contadas las mujeres y tampoco estaban contados los ancianos, porque eran, dice la Escritura, hombres en edad de guerra. 600,000. Por eso se cree, dicen algunos teólogos, que podríamos estar hablando de 2 millones de personas. Ahora, más o menos el número de habitantes de la ciudad de Ibagué es ese. En el último censo daban alrededor de 600,000 habitantes. Piense en 12 personas escogidas de entre todos los que habitamos en Ibagué. ¿No creen ustedes que serían muy privilegiados? Muy suertudos, diríamos algunos. ¡Wow! Escogidos de entre 600,000, 12, uno de cada tribu. Y el Señor dice, príncipe entre ellos. La palabra príncipe también significa principal. La palabra príncipe significa el preponderante, el principal, el sobresaliente. Así que estas personas tendrían que haber tenido unas capacidades inusuales. Estos tendrían que haber sobresalido no solamente por su familia o por su apellido, sino por sus características, seguramente de liderazgo. Así que estos son los que el Señor dice, quiero que escojas 12, uno de cada tribu, y quiero que los envíes a Canaán, la tierra que yo les entregaré, porque quiero que vayan a reconocerla. Quiero que vayan y vean la tierra. Allí la palabra dice y menciona quiénes fueron. De cada tribu menciona el nombre de cada uno de ellos. En el versículo 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Versículo 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y el versículo 20 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Diga conmigo, Josué y Caleb. ¿Por qué sobresalen estos hombres dos entre los 12 de la historia? Pues bien, sigamos leyendo por favor en el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev. Negev era un lugar geográfico. Subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Señor los envía justo en el tiempo de las
primicias, de los primeros frutos de la tierra, de las cosechas. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zinc hasta Rehob, entrando en Hamad. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Semai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. ¿Cómo sería de grande ese racimo? Y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, porque la palabra Escol significa valle del racimo, por causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. O sea, obedeciendo el mandato de Dios a través de Moisés, traigan frutos de la tierra para mostrarles al pueblo. Miren cómo es de extraordinaria la tierra a la que el Señor nos lleva. Y volvieron de reconocer la tierra al final de ¿cuántos días? 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés, vinieron a Aarón, el sumo sacerdote, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Fueron, hicieron la labor, reconocieron, trajeron muestra del fruto de la tierra, y ahora vinieron y trajeron el informe, como Dios se los había pedido. Y les contaron diciendo, y aquí comienza lo complicado: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el testimonio, el fruto que trajimos de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, diga conmigo Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés. No dice que hizo callar a los 12, 11 o 10, sino que hizo callar al pueblo. Porque cuando estos trajeron el informe, lo que comunicaron y las cosas que dijeron trajeron al pensamiento del pueblo un pensamiento, una mentalidad y una actitud de perder, de verse derrotados, de verse imposibilitados siquiera de pensar en ir a poseer esa tierra. Todo el mundo comenzó a decir: no, hermano, ni para qué pensar en eso. Muy bonita y todo, maravillosa, tremenda, pero eso no es para nosotros. La gente estaba hablando de esto porque Caleb es el que al pueblo les dice: hagan silencio. Y él es el que dice delante de Moisés: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esto es lo que el Señor quiere que también haya en ti y en mí en este año 2026, el tiempo de ensanchar. Que nuestras declaraciones, que nuestra manera de hablar sea acorde a quién es el Señor y lo que el Señor ha prometido para nosotros. No mirándonos a nosotros, ni mucho menos nuestro enemigo y nuestro adversario. Tenemos que mirarlo a Él para hablar de esta manera. Más podremos nosotros, Dios cumplirá su palabra, lo que salió de la boca de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Él lo dijo y es fiel para cumplirlo. Pero los otros 10 príncipes que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron los otros 10? No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros.
la evaluación en ellos, para lo que luego salió de su boca, fue que se compararon. Se miraron y luego los miraron a ellos y dictaminaron una sentencia: no podemos, punto, no podemos. Cuando tú estás frente a las promesas de Dios, tengo que hacer como Abraham. Romanos capítulo 4 dice: Abraham no se miró, no se consideró a sí mismo, porque su cuerpo era el de un anciano que ya no podía engendrar. Ni tampoco consideró el cuerpo de su esposa, que era el de una mujer avanzada en edad, donde ya no había en ella posibilidad, porque no había regla, no había menstruación y además era estéril, sino que miró a aquel que había hecho la promesa. Porque si tú miras las circunstancias, tú miras lo que está delante, tú vas a decir, como dijeron estos 10 príncipes: no podemos, eso no es para nosotros, olvídese de esto, ni sueñe con eso. Esa será nuestra manera de hablar. Y mientras haya esa actitud y ese pensamiento en nosotros, jamás podremos conquistar lo que el Señor dijo que Él conquistará para ti y para mí. No podremos, porque ese es un pueblo más grande, más fuerte, más numeroso que nosotros. Versículo siguiente dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel. O sea, 10 comenzaron a hablar mal entre 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 100,000, y toda una ciudad como la de Ibagué con sus habitantes estaban llorando y comenzaron a murmurar contra Dios. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Sería verdad? ¿Cómo fueron y volvieron? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Como tú te consideres, como tú te veas, otros terminarán viéndote igual. Si no te ves como un vencedor en Cristo Jesús, si no te ves como un campeón en el Señor, otros no te verán así. Si así mismo te ves como, yo podría cambiar esta palabra langosta con una que es muy utilizada hoy en día. ¿Cuál sería? Cucaracha. Gracias, hermana. Por ahí la ha escuchado seguramente en medio de su familia también. Parecemos unas cucarachas. ¿En verdad eres una cucaracha? ¿No te has dado cuenta que eres imagen de Dios? ¿Que eres hijo de Dios? ¿Que eres hija de Dios? ¿Que eres ilustre? ¿Que eres heredero de las promesas de Dios? ¿Que más te amó Dios a ti que al mismo Satanás? Para quien no hubo oportunidad de salvación por el pecado que él cometió, pero para ti estuvo dispuesto para enviar su hijo mismo a morir en la cruz en tu lugar y en mi lugar. ¿De verdad vales eso? ¿Te ves así delante de Dios? ¿Cómo te consideras a ti mismo? ¿En qué espejo te miras? ¿En el de los comentarios de la gente? ¿Corres a ver qué dicen, qué escriben? ¿O vienes a la presencia de Dios para escuchar de Dios quién tú eres? ¿Se les olvidó que eran príncipes del pueblo? Y tú eres príncipe en medio de tu casa. Tal vez no eres príncipe al estilo de las historias, de las novelas, de los libros y de las películas, pero eres una influencia en tu casa y no te das cuenta que lo que hablas, tus hijos también lo están viendo y escuchando. ¿Y qué están aprendiendo ellos de ti? ¿Están aprendiendo a fijar la mirada en Dios por encima de las cosas y de las circunstancias?
Capítulo 14, lean conmigo, por favor. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El comentario de 10 cambió el ánimo de 600,000. Cuidado con las personas que alimentan tus pensamientos. Por eso se dice que cuando la gente ve redes sociales, consume lo que hay allí en las redes sociales. ¿Qué o quiénes son los que te alimentan en las cosas que tú lees, que tú ves, que tú escuchas? Porque 10 pudieron cambiar el ánimo de todo un pueblo. ¿No puede pasar eso también a nuestro alrededor? Oyes aquí, oyes allá, preguntas a este, preguntas al otro, y entonces se te va el ánimo por el piso. Y dices, si el año pasado fue malo, este será peor. ¿Quién te dijo que dijeras eso? ¿Te lo dijo Dios? ¿De dónde lo escuchaste y por qué lo estás repitiendo? ¿Eso verdaderamente es lo que estás creyendo? Porque lo que crees determina tu estado de ánimo. Todo el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los líderes espirituales, y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, diga conmigo, Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, en señal de inconformidad, de duelo, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis ¿qué? No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. ¿Y qué creen? Que todo el pueblo dijo No pudieron cambiar el estado de ánimo de unos que ya se veían a sí mismos como cucarachas y derrotados. Entonces toda la multitud habló de apedrear a Josué y a Caleb. Por eso la gente tira piedras, pero es por cuestión de su mentalidad. Una mentalidad es algo que se construye, no cambia de la noche a la mañana. Se puede identificar de un día a otro: wow, tengo una mentalidad como la de esos 10 o como la de todo ese pueblo. ¿Cómo quisiera tener una mentalidad como la de Caleb o como la de Josué? Pero transformar esa mentalidad toma tiempo. No hemos tenido padres que nos ayudaron a creer en nosotros y en lo que Dios tenía para nosotros. Siempre nos dijeron: no te creas ya mucho, ni pienses que puedes hacer eso. Eso no es para ti, no lo lograrás. Mírate de dónde vienes. Y a Dios le encanta tomar las personas ignoradas y las que se consideran que no tienen lo necesario, para levantarlos y mostrarles a otros que no es por lo que tenemos, sino por el Dios a quien tenemos.
para avergonzar a lo que se dice ser y no es. Dios escoge a lo que no es para avergonzar con ellos, con ellas, a los que se dicen ser y realmente no lo son. Y ahí encajas tú y encajo yo, porque no es quien soy, es a quien tengo, es quien va conmigo, y es qué dijo Él para nosotros en este tiempo. Así que entonces dice el siguiente versículo ¿qué es? 11. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. O sea, Dios, no sé, tal vez un fulgor, una luz, una majestad, una gloria se muestra. Y todos, papá, ya, y decíamos nosotros de niños, aquí viene Dios. Porque Dios estaba oyendo, Dios estaba viendo. Él nunca deja de ver, nunca deja de escuchar. Hay gente que cree que aquí Dios escucha, pero que no oye todo lo que tú murmuras en la semana en tu casa. Y aparece el Señor, y el Señor dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Irritaron a Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán? Eran incrédulos. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré ahora sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y Moisés intercede en oración y ruega por este pueblo y pide a Dios que Dios los perdone. Así que entonces el Señor, versículo 20, el Señor le dice a Moisés: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y las señales que he hecho en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. ¿Cuántas llevaba Dios? Va una, van 2. ¿Cuántas ya llevaban? 10. ¿Cuántas oportunidades para que le creyeran les había dado Dios? ¿Con cuántas va contigo? Espero que con la primera tú digas: no, Señor, no voy a cometer el error de ellos, porque es una cuestión de decisión, es una elección. ¿Le voy a creer? ¿Cómo no le voy a creer? Si miren quién es Él. Él es digno de confianza, no es digno de mi duda, de mi incertidumbre y mucho menos de mi temor. Sé que sus planes, sus pensamientos son de bien para mí y para los míos, porque me ama. Así que el Señor dice: 10 veces me han tentado ya y no han escuchado mi voz. Esos no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de ellos, los que me han irritado, la verán. Pero, diga conmigo, pero a mis siervos de Epicentro, por cuanto en ellos hay otro espíritu y decidieron ir en pos de mí, yo les meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Esa es la promesa de Dios. Ahora, no solamente la promesa vino para Caleb. En Deuteronomio, ya con esto voy cerrando, Deuteronomio capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8 y versículo 21. Dice Moisés: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Verso 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Capítulo 1,
versículo 14. Y oyó Jehová la voz de vuestros padres y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Cuántos esta mañana arrebatan esa misma bendición, diciendo: yo seguiré fielmente al Señor y dejaré herencia de Dios para mi casa y para mis hijos? Porque no eres tú solo, no es para ti solo. Dios sabe recompensar a los fieles en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Las cosas que sucederán a ellos será el resultado de que has seguido fielmente al Señor. No sé si lo crees. ¿Por qué bendijo Dios como bendijo a los hijos de José? Porque a pesar de las pruebas, y fueron muy fuertes, José no dejó de creerle a Dios, de que era fiel el que había prometido lo que él en sueños vio. Los sueños de Dios toman tiempo en cumplirse, y no es en todos el mismo tiempo, pero Dios que lo habló, que lo dijo, que lo prometió, es fiel para cumplirlo. O a los 5, o a los 10, o a los 20, o a los 30 años. Pero Dios lo cumple. Para esa generación, lo que Dios le prometió a Abraham, 100 años tenía Abraham cuando nació Isaac, 175 cuando murió. Su hijo Isaac, su primer hijo lo tuvo a los 60, o sea, a Jacob. Luego Jacob, y luego José. Pues la escritura dice que José vio a Jacob, y que Jacob conoció a los nietos y los bisnietos de José. Toda esa generación tuvo una promesa: les daré una tierra. Y ellos la esperaron. Ahora esta generación, la que está a punto de entrar, Dios dice: lo que les prometí a ellos, ahora lo cumpliré con ustedes. Y esa generación tuvo Dios que esperar, y dijo: no, otra generación, 40 años más. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes, porque no le creyeron. Y usted leyó conmigo al iniciar esta mañana. Colóquese en pie, por favor. Lo que aconteció a ellos, les aconteció como ejemplo a nosotros, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Di conmigo: Padre Celestial, perdóname por la dureza de mi corazón, mi incredulidad y mi rebelión. No sé, pero seguro te habré irritado muchas veces, no sé cuántas. Pero hoy vengo delante de tu gran amor y misericordia para pedirte perdón, y para que me des una oportunidad nueva este año. Este año, Señor, este tiempo, para ver cumplida tu promesa en mi vida. La voy a creer, la voy a creer, y no voy a mirarme a mí mismo. No voy a ver mi situación o mi condición. Te voy a ver a ti. Voy a ver quién tú eres. Voy a ver tu grandeza, tu fidelidad, tu poder. Y si tú estás conmigo, Señor, podrá ser posible. Si tú estás conmigo, sucederá. Porque con ellos se ha apartado el amparo, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios. Y más podremos nosotros que ellos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, Padre, quiero entrar en esta promesa de ensanchamiento. Pero hoy, Señor, determino
que se ensancha mi corazón. Toda actitud contraria se cambia, se renueva. Señor, como dijiste de Caleb y Josué, en ellos hubo un espíritu diferente. Determino que en mi mente, mi pensamiento, mi mentalidad será diferente. Tengo de ti tu palabra, tengo de ti tu presencia y la presencia de tu espíritu, y habrá en mí un espíritu diferente. Y así, Señor, como lo declare, porque lo creo, y lo creo porque está escrito, sucederá para mí, para mi casa, para mi familia y para mi descendencia, en tu santo y glorioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguien lo cree, dele fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, amado Padre. Encomiendo, papá, las vidas de tus hijos. Señor, encomiendo a tu pueblo. Iniciamos una nueva semana. No sabemos lo que nos depara esta semana, pero sabemos quién está con nosotros. Y creemos que habrá protección y seguridad y protección y unidad y armonía y gozo y deleite. Y cuando vengan dificultades, recibiremos la sabiduría, las fuerzas para enfrentarlas. Señor, nos determinamos a confiar en tus promesas y en tus palabras. Danos hoy tu bendición. Danos en este día tu bendición para esta semana, Padre. En tu nombre bendito, bendigo hoy a tu pueblo. En tu santo nombre bendigo a tus hijos, Padre bueno. En tu glorioso nombre, Señor Jesús, los bendigo. Amado del Señor, amada de Dios, el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti la faz de su rostro, te mire con agrado, te conceda su favor y te dé su paz. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo, su Hijo, y la presencia y comunión de su Espíritu sean una verdadera realidad para ti en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.